Mi nombre es Sonia González García y antes de hablar de ecografía clínica tenemos que entender algún que otro concepto de la física en ecografía. Como introducción, la primera mención de la ecografía en urgencias es en 1971. El protocolo FAS se desarrolla en 1996. Las ventajas de todos conocidas: es una técnica no invasiva, aumenta la eficacia y seguridad diagnóstica haciendo diagnósticos diferenciales e incluso orientando las pruebas complementarias que se deben solicitar. Se realiza por el mismo clínico que ve al paciente, que le ha escuchado y le ha explorado. Se pueden grabar las imágenes, comparar las mismas y repetir si es necesario dentro de la evolución del paciente. Reduce los tiempos globales de atención. Permite instaurar pautas terapéuticas y evaluar su respuesta. Los procedimientos ecoguiados resultan más seguros. El acceso vascular, toracocentesis, paracentesis, punción lumbar, artrocentesis y pericardiocentesis. Está incluida en los protocolos de reanimación cardiopulmonar y existe evidencia científica para avalar el uso de la ecografía clínica. Las desventajas: operador dependiente. Depende del estudio, de la práctica que tenga el médico clínico para que pueda obtener la imagen adecuada e interpretarla. Al cabo del tiempo puede haber un sobrediagnóstico y finalmente, pues con perseverancia comprendes tus limitaciones y las limitaciones de la técnica. El tiempo juega en contra, pero nadie deja de hacer un electrocardiograma porque lleve tiempo hacerlo. Entonces tenemos que valorar qué pacientes se pueden beneficiar de la ecografía clínica y realizarla. Cuanta más práctica tengamos, menos tiempo necesitamos para realizar la exploración. Y los pacientes también son una desventaja en el sentido de que no tenemos un paciente en ayunas, tenemos un paciente inestable, podemos tener un paciente con dolor, tenemos que mantener a lo mejor al paciente en una determinada posición por la clínica que lleva. Y ya sí que nos metemos de lleno en conceptos físicos que tenemos que aprender o entender. El sonido es una forma de energía cinética que se propaga a través de la materia. Tiene varias características estas ondas: el ciclo, longitud, frecuencia y amplitud. La frecuencia es el número de ciclos que hay en una unidad de tiempo y su unidad son hercios. Como hay miles de hercios en una sonda, es cuando aplicamos la unidad como megahercio. Aquí veis una gráfica de una onda. La ecografía se basa en el estudio de ondas reflejadas, ecos. En el interior, estas ondas se rebotan en los diferentes tejidos, transmiten unas ondas al transductor y un ordenador las genera una imagen, las transforma en una imagen. ¿Cómo se generan estas ondas? Son unos cristales que hay en la superficie de toda sonda que, al aplicar una energía eléctrica, vibran y generan un sonido. Este es el efecto piezoeléctrico, ya descrito por los hermanos Curie. Es importante mantener el haz de ultrasonidos lo más perpendicular al objeto que queremos explorar cuando apoyamos la sonda en el cuerpo. La impedancia es la resistencia que ofrece un medio a transmitir unos ultrasonidos, y la diferencia de impedancias entre un material y otro es lo que genera el concepto de interfase. Cuanto mayor sea la interfase, más artefactos podemos tener, con lo cual el saber qué ocurre con las ondas cuando están atravesando un tejido
y los artefactos que generan nos ayudará a aprender a resolverlos, a evitarlos o minimizarlos. Las ondas, cuando atraviesan un tejido, hay tres cosas que les ocurre. La atenuación, porque esa energía se va perdiendo y se va transformando en calor. La refracción, cuando las ondas cambian de dirección al pasar por las diferentes estructuras. Y la reflexión, cuando gran parte de las ondas rebotan en una superficie que refleja. El concepto de resolución es importante a la hora de elegir nuestro ecógrafo o a la hora de valorar estructuras muy próximas. La resolución axial, resolución lateral y estas dos en un objeto en movimiento, resolución dinámica. La resolución axial es la capacidad que tiene un ecógrafo de diferenciar dos estructuras diferentes que están en un mismo plano vertical. La resolución lateral es la manera que tiene el ecógrafo de diferenciar dos objetos diferentes que están en un mismo plano transversal. Y esto mismo, pero cuando el objeto está en movimiento, se llama resolución dinámica. El aparato consta de una sonda que, como ya mencioné, emite ondas sonoras y también recibe. La sonda es lo más caro dentro de un ecógrafo, la parte más cara, por ello hay que cuidarla, mimarla. Siempre aconsejo que la sonda esté o en la mano del médico que explora o en el soporte, pero nunca encima de una cama o porque podemos darle un tirón y caer al suelo. Siempre que la sonda no esté siendo utilizada para explorar, hay que ponerla en freeze, congelar la imagen. Y la limpieza del ecógrafo es fundamental para su cuidado y para la higiene nuestra y del paciente. Las toallitas deben ser específicas para ecografía, o bien el gel o el líquido para limpiar tiene que poner en el bote que sea específico para sondas. Dentro de las sondas que utilizamos, tenemos tres tipos principalmente, que se diferencian por los megahercios que emiten. Y así, a mayor frecuencia, la sonda será de mayor resolución, pero menor profundidad, sonda lineal. Y a menor frecuencia de la sonda, menor resolución, pero ganamos en profundidad. Es la sonda convex o sectorial. Más adelante os las presentaré en una imagen. Esto es lo que hemos descrito que ocurre. La electricidad llega a los cristales, vibran, generan una onda que atraviesa los tejidos y rebotan ondas sonoras. Las recibe la sonda, las transmite a un ordenador que genera una imagen. Este título, el amigo ecógrafo, porque el ecógrafo nos ayuda y por eso es una herramienta amiga. Los comandos principales que hay que comprender los voy a describir, aquí están descritos, pero una imagen vale mil palabras o más que 1000 palabras, ¿no? Y esta es la imagen. Este es un panel de un ecógrafo cualquiera. Este panel puede estar en la pantalla y ser digital o bien en otra estructura, pero los comandos siempre son los mismos. Primero, el encendido. Estas palancas, junto con esta rueda, es la ganancia o lo que llamaríamos brillo en los televisores. Con la rueda pondremos
más o menos brillo a toda la pantalla. Y con la ganancia sectorial pondremos más o menos brillo en cierta sección horizontal de la pantalla. Aquí tenemos un comando para poder introducir los datos del paciente. Este es el comando para seleccionar tipo de sonda y dentro del tipo de sonda tenemos diferentes carpetas con presets ya determinados a una determinada estructura. Preset abdominal, preset para explorar el corazón, preset para valorar carótida, el preset específico para valorar osteomuscular. Aquí tenemos los diferentes modos, ¿vale? El modo B, que es el que aparece cuando encendemos el ecógrafo bidimensional. El modo M, que bueno, se utiliza en determinadas ocasiones muy específicas, cada vez menos, pero viene a ser un modo que nos indica qué es lo que ocurre en un punto en concreto de la imagen bidimensional. El Doppler color es este comando que nos sirve para diferenciar estructuras que son anicogénicas y redondeadas. Aquellas que tienen flujo, corriente, como los vasos sanguíneos, se llenarán de color. Y el Doppler, aquí por ejemplo este comando es de Doppler pulsado. Y cuando es CW es Doppler continuo. Este comando, que normalmente no se suele utilizar, se llama armónico y siempre está activado cuando encendemos el ecógrafo. Si lo desactivamos, lo que desactivamos es la capacidad del ecógrafo de generar una mejor imagen, quitando artefactos. Este es el botón de freeze para congelar la imagen y aquí tenemos un botón si el ecógrafo tiene papel y tiene capacidad de imprimir, para imprimir la imagen, y aquí es para guardar, grabar y guardar. En mi ecógrafo habitualmente tienes primero que dar a freeze y si das a guardar, guarda una imagen y si das a imprimir, imprime esa imagen. Si queremos un vídeo de unos segundos de duración, tenemos que dar, mientras que hacemos la ecografía, directamente a grabar o guardar. Ya os he mencionado diferentes sondas. Las principales son sectorial, lineal y convex. Depende de la emisión de megahercios. También tenemos las intracavitarias en el caso de hacer exploraciones transesofágicas, exploraciones vaginales y exploraciones rectales anales. El ecógrafo utilizaremos diferentes sondas para las diferentes estructuras. Para el estudio de pleura, partes blandas, osteomuscular, vasos, globo ocular, tiroides, ganglios, testículos, hernias y nervios periféricos se utiliza la sonda lineal. Para el estudio de corazón se utiliza la sonda sectorial y para la ecografía abdominal y pleural en el adulto se utiliza sonda convex. También se puede utilizar una sonda sectorial siempre y cuando cambiemos los parámetros, el preset, a la carpeta de abdomen. Para confirmar una imagen es mejor valorarla en dos planos diferentes, porque si solo la vemos en un plano puede que se trate de un artefacto. Estas son las tres principales sondas que normalmente tenemos y manejamos, y dentro de la sonda
tendremos en mi ecógrafo es una línea sobrelevada, una señal, ¿de acuerdo?, para orientar correctamente la sonda a medida que exploramos. En la pantalla tendremos también en todas las ecografías un puntero, un punto, que suele ser la marca del ecógrafo, el logotipo del ecógrafo de la empresa, en este lado en el lado izquierdo de la pantalla. Y solo cuando tenemos el preset de cardiología, esta señal la tendremos a la derecha de la imagen. ¿Qué corresponde? Corresponde que todo lo que veamos en este lado de la sonda, todo lo que nuestros ecos atraviesen en este lado, lo veremos en este lado de la imagen. Los modos que hemos descrito con los comandos, ¿de acuerdo? Dentro del modo Doppler es un modo para estudiar estructuras en movimiento. Y tenemos diferentes Doppler: color, pulsado, continuo y tisular. El pulsado y el continuo lo que miden son flujos. El Doppler color únicamente nos va a teñir, nos va a dar una imagen en color de los flujos, que en caso de que tengamos un flujo cercano, será que se acerque a la sonda será rojo, y un flujo que se aleje de la sonda será azul. Más adelante creo que tengo una diapositiva que también os lo recuerdo. Este es un ejemplo en foto de modo M. Esto es un corazón, ponemos el modo M y aparece la imagen en modo bidimensional en la pantalla mitad superior, y en la mitad inferior aparece lo que ocurre con las estructuras en movimiento, pero en esta pequeña línea. Aquí tenéis otro ejemplo. Esto es lo que os comentaba. Los flujos, el coche es el flujo, que se alejan de la sonda aparecen en azul, y si ponemos Doppler continuo pulsado, la onda que generan será negativa. Y si el coche o la sangre, el flujo, se acerca a la sonda, genera un color rojo. Y en los Doppler tisular, continuo o pulsado generan una onda positiva. Estos ejemplos, ¿no?, de cómo veremos el pulsado, que tienen estas dos rayitas, en donde lo que mide es la velocidad en este punto en concreto. Aquí tenemos el continuo, que lo que mide es el flujo el máximo flujo en un punto, ¿no?, en un flujo continuo. A lo mejor cuando tenemos cualquier insuficiencia mitral, válvula mitral, insuficiencia mitral, o bien tenemos el paso de sangre de la aurícula al ventrículo, pues si queremos valorar cuál es la velocidad máxima de todo este flujo, pues tendremos que utilizar un continuo. Y aquí, con el color, lo que genera es un flujo de color, en azul o rojo. Esto os lo he querido plasmar en una diapositiva porque esta fórmula matemática la aplica el ecógrafo, y aquí hay un dato que es la angulación. Por ello es tan importante
que el haz de ecos sea paralelo al flujo y así mediremos o nos aproximaremos más a la velocidad real sin infraestimarla. Pero cuando los flujos quedan perpendiculares, un ángulo de 90 grados, con el haz de ecos, este es el haz de ecos y este es el flujo, pues entonces no podremos obtener la velocidad porque será cero. Aquí tenéis una foto de los diferentes modos, modo B, modo M y el Doppler color. Aquí os voy a hacer una pequeña explicación. Estas dos imágenes son iguales, aquí aplicamos color. Lo que nos colorea son todas las estructuras que tienen flujo, que tienen sangre. Esta estructura, esto es vena cava, porta, arteria hepática y colédoco. Pero en un momento dado, esta cabeza de Mickey Mouse, podemos que empecemos a dudar de cuál es el colédoco para poderlo medir. Aplicamos el Doppler color y esa estructura que no se llena de color es la que finalmente es colédoco. Ahora ya, para acabar, tenemos que utilizar términos adecuados para hablar correctamente de imágenes y comprender qué es hiperecogénico, qué es hipoecogénico, isoecogénico o anecogénico. Depende de la amplitud para generar una determinada gama de gris, negro o blanco. Aquí están en esta barra las estructuras, ¿no?, que generan estas tonalidades. Hueso es blanco y el líquido es negro, anecogénico, y el hueso hiperecogénico. También cuando a lo mejor hablamos o describimos o enseñamos, tenemos que valorar que la sonda con movimientos de espacios se puede deslizar, se puede rotar, puede inclinar o balancear o puede oscilar. Porque, como habéis visto, por ejemplo, en la sonda Convex tiene una estructura curva que podríamos hacer esta oscilación. Estos son los planos que anatómicamente siempre hemos valorado, ¿no? Plano transversal, longitudinal y coronal. Y cuando os mencioné la señal de la sonda, que suele ser algo sobrelevado, un punto o una línea sobrelevada, que corresponde a esa señal en la pantalla. Pues en ecografía abdominal, que es la que aparece en la imagen, tenemos que poner la señal de la sonda, el marcador de la sonda, hacia la cabeza del paciente, hacia la derecha del paciente, y si queremos hacer un corte transversal de un riñón, pues tenemos que ponerlo hacia el techo de la habitación, porque los pacientes normalmente están en decúbito supino para ser explorados. Aquí tenemos conceptos de cómo se puede introducir la aguja y cómo verla en nuestro ecógrafo. En plano, mientras que introducimos la aguja, vemos cómo todo lo largo de la aguja, ¿de acuerdo? Y en un plano transversal, fuera de plano. En un momento dado vamos introduciendo la aguja y en un momento dado atravesamos este haz de ecos y entonces nos aparece esa punta. A partir de ahí
nuestro ecógrafo mediante la inclinación, la basculación, tenemos que continuar esa punta para ver si llega al vaso sanguíneo. Otro concepto importante que a veces para evitarlo siempre se nos dice que hagamos un par de mediciones, 2, 3 mediciones de las estructuras cilíndricas o de las estructuras redondeadas, porque es importante no infravalorar el diámetro. Si cogemos de esta pared a esta pared del vaso sanguíneo, estamos teniendo una medición infraestimada. Finalmente, en la descripción tenemos que decidir si el tejido tiene diferentes ecos en su interior o no. ¿Sería una imagen homogénea o sería una imagen heterogénea con diferentes tipos de ecos en su interior? Y una vez explicado estos conceptos, ahora explicaré lo que generan, aparte de la imagen, los artefactos. Los más conocidos son sombra acústica, generada por toda estructura ósea, litiasis o a veces también la pared del intestino grueso. Al tener una reflexión importante, lo que generan es que los ecos casi no puedan atravesar y aquí queda una sombra. De igual manera, cuando tenemos que atravesamos estructuras ovaladas o redondas como quistes, los ecos se transmiten fácilmente en esta sección, más fácilmente que en esta otra. Con lo cual, aquí, pasada esa estructura que ha transmitido muy bien los ecos, hay como un realce y es el refuerzo posterior. El concepto de cola de cometa y reverberación son muy importantes cuando utilizamos la ecografía pulmonar. Cola de cometa se genera porque en un espacio muy pequeño, anatómico, hay unas estructuras muy diferentes con muy diferente impedancia. Entonces tenemos que generan como haces de luz, ¿de acuerdo?, que llegan hasta el fondo de la pantalla y que suelen estar en movimiento con la estructura que las ha generado. Así pues, dentro del pulmón son las famosas líneas B. Y la reverberación es cuando hay una estructura que, la estructura por encima, por ejemplo, de la pleura y la estructura que hay por debajo de la pleura tienen una impedancia muy diferente. Aquí, en la ecografía pulmonar, tenemos piel, grasa, músculo, luego tenemos pleura y debajo de ella está el pulmón lleno de aire o también puede haber un neumotórax. En cualquier caso tenemos una cantidad de aire debajo de la pleura, lo que genera una reverberación, la conocida línea A en la ecografía pulmonar. Es una línea repetida, paralela, en este caso a la pleura, que se va repitiendo en el tiempo hasta el fondo de la pantalla. Y la distancia son equidistantes y la distancia es la misma desde piel a pleura que desde pleura línea A, línea A, línea A, línea A, línea A. El efecto de espejo, el artefacto de espejo, está generado por estructuras muy refractantes como puede ser el diafragma o pericardio. Generan una imagen similar de espejo. La imagen real, la que está más cerca de la sonda. Y luego hay otros artefactos, a lo mejor menos llamativos o importantes, es el conocido ruido, que puede generarse una cantidad de ecos
como un gris vago, ¿no? Dentro de la vesícula o la vejiga, y puede darnos a pensar que es barro biliar, o bien sedimento o estructuras, o bien sangre en la vejiga. El artefacto de campo cercano es un artefacto que puede valorar que el ecógrafo puede valorar estructuras, por ejemplo, como trombos apicales, ¿de acuerdo? Y que esto, bueno, con el uso de los armónicos, ¿vale? Que no hace falta ponerlos porque el ecógrafo ya se enciende activado esta función. Y el fenómeno de lóbulos laterales es importante conocerlo porque a veces nos preguntamos cómo es posible que no extraigamos sangre, aspiremos sangre, cuando ecográficamente nos parece que la aguja está introducida en el vaso. Y la anisotropía es la capacidad, por ejemplo, de los tendones de cambiar su ecogenicidad dependiendo de la direccionalidad. El ángulo de crítico o efecto de borde es esta línea más oscura que es el contraste entre el refuerzo posterior y el tejido circundante. Es bueno conocerlo porque a veces podemos pensar que debe haber aquí dentro una estructura que no vemos pero que deja sombra. Y finalmente, y para acabar, he generado esta diapositiva. No veo. Es con frecuencia lo que me dicen mis residentes cuando aprendemos ecografía o cuando están haciendo ecografía. No he visto nada o no he visto. Principal problema, no ponemos el ecógrafo encima, ¿no?, del paciente. No exploramos con la ecografía, así no veremos nada, es seguro. Debes buscar la sonda adecuada en el modo correcto. No se puede utilizar una sonda Convex de adulto para explorar un pulmón de un niño de 2 años. A lo mejor deberemos explorar el pulmón de un niño de 2 años con una sonda lineal. Preparar el campo, tanto el campo como el ambiente. La sala donde el radiólogo hace la ecografía es una sala en oscuridad, que normalmente no tiene ninguna ventana. Pero nosotros trabajamos en centros de salud, en bosques, en el exterior, donde puede haber una gran luminosidad. Y siempre que podamos, pues hay que evitarla. Si podemos hacer una ecografía dentro de la ambulancia, pues mejor dentro de la ambulancia que no a pleno sol de mediodía. Si podemos cerrar ventanas, apagar luz, pues podremos ver mejor la imagen. También es importante preparar al paciente el campo que queremos explorar, porque no es infrecuente que no veamos porque tenemos la sonda puesta encima de una pegatina de electro o hemos cogido un pliegue del pijama. También es importante que preparemos el ecógrafo. Si creemos que la exploración va a ser muy larga, pues lo enchufamos a la red eléctrica si podemos. Si vemos que la batería está a menos nivel, también lo enchufaremos. Si vamos a hacer alguna técnica, también enchufaremos el ecógrafo a la red eléctrica, porque si no, en medio de la exploración o de la técnica podríamos quedarnos sin batería. También el hecho de prepararnos nosotros, tener guantes, tener papel o gasas para limpiar al paciente y el gel sobrante, tener los geles de limpieza o bien las toallitas de limpieza del ecógrafo, de acuerdo a nuestra disposición. Tener guantes para poder hacer la exploración o tener situado al paciente en lo posible, elevando la camilla, la cabecera,
diciendo al paciente que adquiera la mejor posición, o bien nosotros estar lo más cómodos posibles, siempre y cuando sea posible. Aplicar el gel es importante. El exceso de gel hará que se nos resbale la sonda y la falta de gel pues hará que nuestra imagen se vuelva negra o mal definida. Ajustar las ganancias y la profundidad, intentando que la imagen no sea muy oscura o muy brillante. Ajustar la profundidad, la estructura que queremos valorar que quede en el centro de nuestra pantalla. A veces, cuando encendemos, tenemos todo preparado y no funciona, no parece transmitir, y es porque no nos hemos fijado que el botón de congelación, de freeze, está activado. Dirigir la banda de ecos, ¿no? Que es, no es curva la banda de ecos es como si fuera una espada láser, ¿no? Entonces tenemos que dirigirla como si fuera una flecha hacia el órgano que queremos explorar, con lo cual en nuestra mente tenemos que tener la imagen del libro de anatomía. Realizar movimientos lentos. A medida que los realizamos tenemos que mirar a la pantalla, porque a veces obtenemos la imagen y no la vemos y nos la pasamos, ¿de acuerdo? El paciente, para valorar alguna imagen que requiera tiempo de espera, pues tenemos que conocer los tiempos de espera. Por ejemplo, el jet vesicoureteral, o valorar mejor un corazón, pues tendremos que mantener durante varios segundos el eco en esa posición, pues para ver cuál es el movimiento de los diferentes latidos. Realizar toda imagen, o sea, realizar 2 proyecciones para valorar toda imagen que nos parezca anómala, para evitar así que pueda ser ruido. Valorar, cambiar de posición al paciente o la sonda. No veo bien, pues ateria poplitea. Bueno, pues podemos poner al paciente en otra posición. Tumbado boca abajo, por ejemplo. O bien el modificar o que los pacientes doblen las rodillas si tienen mucha masa muscular en el abdomen y no nos permite hacer una buena ventana subcostal en el ecocardio. También os aconsejo que en vuestra mente tengáis la imagen ecográfica que queréis buscar, para que así vuestro ojo la detecte. A veces identificamos claramente un hígado y queremos buscar el riñón. Bueno, pues identificamos el hígado y por debajo de la imagen de hígado, hacia la derecha de la imagen, nos aparecerá el riñón, porque suele estar ahí, a no ser que sea un riñón ectópico, pero no es frecuente. ¿De acuerdo? Bueno, y con todo esto espero haberos podido ayudar y os dejo con una imagen de mi ciudad natal. Que os relajéis.